Buenas tardes. Podemos continuar con la lectura del 31 de enero, hoy día 31 de enero, el libro de Éxodo 25 y 26. Y continuamos con aquel orden que Dios está dando. Pero en este momento podemos analizar más en profundidad de que ahora Dios está pidiendo un orden, un lugar para santificar su nombre, un lugar para honrar a Dios. Sabemos más adelante a los que han leído la escritura el año pasado, puede ser, o en otras ocasiones la lectura diaria, o quizás han coincidido precisamente con el versículo que les quiero mencionar, saben que Dios en algún momento dice que Él no habita en templos, que Él no habita en templos hechos por la mano de los hombres. Y está bien, y en ese contexto lo que Dios está diciendo es que más allá del templo hecho de forma física, lo que importa es lo que el corazón del hombre, el arrepentimiento del hombre puede entregarle a un Dios que está escuchando y atento para perdonar. A nuestro Dios, al Dios de la palabra. Pero sí sabemos que el Señor, que Jehová, instauró un lugar en orden por también otros contextos que habían alrededor, y instauró un lugar donde el pueblo lo iba a alabar, donde ciertas personas podían entrar a cierto lugar, que es el lugar santísimo, y así hay un número de peticiones de parte de Jehová que ponen en orden al pueblo de Israel. Y que también así a nosotros también nos ponen en orden. Por ejemplo, sabemos muy bien que Dios no habita en templos hechos por el hombre, pero eso no es sinónimo de que no nos vamos a congregar en una iglesia porque Dios no habita en templos hechos por el hombre. Quien piensa así no ha leído la Escritura, o la ha leído una parte y le falta estudiar el total del contexto general de lo que Jesucristo también habla, o el apóstol Pablo. Entonces podemos ver cómo detalladamente Dios le pide a Moisés, le da los detalles de el arca del testimonio, la mesa del pan de la proposición, el candelero de oro, el tabernáculo. Y luego continuamos el día de mañana con el altar y así el atrio. Algunas Biblias tienen dentro de las páginas dibujos de cómo es lo que estamos leyendo. Muy bueno poder buscar en internet porque en estas porciones que vamos a empezar a leer son temas bien precisos. Hay medidas, hay números, ubicaciones. Y siempre es bueno ayudarse con aportes visuales. Así que busquen en internet o si tienen las Biblias que vienen con esos dibujos, esos planos de alguna forma, apoyémonos en esto porque también sirve para poder ir entendiendo de qué se trata todo esto. Todo esto que estamos leyendo, léanlo siempre pensando en Jesucristo. Si se dan cuenta, va a llegar un punto en que va a haber un lugar donde se van a sacrificar los animales que Dios pidió. Corderos sin mancha, animales sin mancha. Y todo esto, leámoslo entendiendo que finalmente es Jesucristo aquel sacrificio limpio y puro. Entendamos el templo, entendamos el tabernáculo, el lugar santísimo como nosotros, como un lugar donde nosotros, en santidad, nos presentamos ante Él. Vayamos avanzando y aprendiendo, y por supuesto les recuerdo que cualquier pregunta siempre va a ser bien recibida. Preguntas en relación a lo que estamos leyendo, muy bien recibida en los comentarios. Luego, en el Nuevo Testamento, hoy día 31 de enero, Mateo 21. Vamos a ir a Mateo 21. Mateo 21 desde el 1 al 22.
Aquí me gustaría rescatar con ustedes lo que aparece en el versículo 12. Fue la lectura de hoy. El Señor, con celo, entra al templo y echa fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Dice que vuelca las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y dice, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Nuestro Señor Jesucristo mantuvo siempre un celo por lo que Dios había establecido. Podemos volver a lo anterior. Dios no vive en templos hechos por mano de hombre. Pero es verdad, Dios también está en una tribu que lo ha conocido, que conoce a Jesucristo, que ha sido predicada por algún misionero y que ha conocido de quién es Jesucristo y quién es el Padre y quién es el Espíritu Santo. Claro que sí. Dios no habita en templos hechos por la mano del hombre, pero si se dan cuenta, el Señor con celo limpia el templo de Dios. Para Dios también es importante los lugares que Él ha pedido que sean construidos. La iglesia también es un lugar que Dios ha establecido, lugar donde los que aman a Jesucristo, los que son sus discípulos, pueden juntarse y congregarse sin temor. Amemos nuestras iglesias. Y me refiero a nuestra iglesia espiritualmente, pero también al templo. Entendiendo que no se trata de si el templo es mejor o es peor, o es más grande o es más chico, no es sinónimo de mayor o menor presencia de Dios. Aquí Dios dijo, mi casa será llamada casa de oración. Ahí está, en la oración, está la presencia de Dios. Pero también, como el Señor tuvo celo de sacar a aquellos que estaban ensuciando el templo, a ustedes en sus iglesias, sea que se congreguen en Osorno o en otras iglesias, en otro lugar, cuiden sus iglesias, aporten a sus iglesias, embellezcanlas, porque es un lugar donde nos reunimos, que sea un lugar acogedor, donde nos falte la comida, donde nos falte un té caliente, un café, una conversación. Busquemos la calidez y seamos celosos de guardar un principio, que es que somos familia. Que la casa del Señor, como es aquí en Osorno, sea un hogar, una casa, la casa del Señor. Y todos podemos aportar a eso. Un fuerte abrazo y nos vemos mañana en la próxima lectura.